Somos estudiantes de la Universidad Federico Villarreal de la Facultad de Ingeniería Civil. Nuestra investigación trata sobre el mejoramiento de suelos como columnas de grava y mechas drenantes. El tutor de nuestra investigación es el magíster ingeniero Ismael Tupia Mendizábal. Primero hablaremos de los suelos y los posibles problemas que tenemos para construir por sus especiales características y su localización. Luego presentaremos las soluciones para mejorar los suelos a base de métodos y procesos que son columnas de grava y mechas drenantes. Es necesario estudiar las características del suelo debido a que en general estos sufren deformaciones superiores a las de la estructura que le transmite la carga y no siempre se producen instantáneamente ante la aplicación misma de la carga. En la figura se observa en forma esquemática el fenómeno de la consolidación que sufrieron las estructuras por el efecto del proceso de consolidación. Los suelos muy blandos presentan problemas como la evolución lenta de los asientos de drenaje y fluencia, escasa resistencia al esfuerzo cortante, asientos totales y diferenciales importantes, lo que conlleva riesgos de inestabilidad. Principalmente para reconocer estos suelos debemos saber sus características. Los suelos finos es la fracción de finos que pasa por el tamiz número 200. El índice de huecos es de 1 a 8. Este suelo tiene baja capacidad portante, ya que sin drenaje tiene una resistencia al cortante de 1.5 a 5 toneladas sobre metro cuadrado. También un rozamiento aparente de 0. Con drenaje tiene una resistencia al cortante de 0 toneladas metro cuadrado y un rozamiento efectivo con un ángulo de deflexión interna de 20 a 25 grados. Además con una gran deformabilidad con un módulo de 150 a 1000 toneladas sobre metro cuadrado. La evolución de los asientos que depende del coeficiente de conciliación vertical, el grado de conciliación y el factor tiempo que está en meses y años. Otro tipo de suelo que causa problemas son los suelos flojos tipo vertedero. Sus características son: es un material heterogéneo con un índice de huecos de 0.8 a 3, posibilidad de colapso por inundación con una cortante de 0 a 1 tonelada metro cuadrado, con un ángulo de deflexión de 16 a 24 grados. Posee una gran deformabilidad con un módulo de 300 a 200 toneladas sobre metro cuadrado y posible evolución de asientos debido al material orgánico. Las técnicas de mejora de terreno se utilizan para aumentar la capacidad portante, estabilizando terrenos cohesivos, reduciendo así su deformabilidad. Existen varios métodos para modificar las propiedades del terreno o modificar las condiciones de drenaje. Generalmente se da en obras con ciertas cargas que está en función al tiempo, ya que lo que se quiere es acelerar el proceso de consolidación y así reducir los asentamientos. Se realiza en terrenos blandos, flojos y licuables. El terreno blando depende de la baja capacidad portante, los asientos totales o diferenciales y la evolución lenta de los asientos. Con el objetivo de hacer un análisis de estudio de suelos en Lima, en diferentes lugares se muestra este cuadro, donde el suelo de la zona central de Lima es conglomerado de canto rodado y grava, en una matriz limo-arenosa y con una napa freática muy profunda. Es sísmicamente adecuado por su compacidad y resistencia, mostrando capacidades de carga promedio de 3 kg sobre centímetro cuadrado. Bueno, más cerca del litoral, en la parte central del Callao, encontramos estratos superficiales de capas de arena limo-arcillosa y una napa freática de 2 a 3 metros que permiten una presión admisible de 0.5 a 1 kg sobre centímetro cuadrado. Por otro lado, en la Molina el suelo es de sedimentos limo-arena-arcilla, con gravas y lodos, y la napa freática está a unos 13 metros, siendo la resistencia del terreno de 0.5 a 1.5 kg sobre centímetro cuadrado. Asimismo se reconocen como suelos sísmicamente desfavorables los sedimentos aluviales arenosos en chorrillos, los acantilados costeros y antiguos depósitos de basura en las riberas del río Rímac y Chillón. Los drenes verticales prefabricados, o también llamados mechas drenantes, están compuestos de material plástico o textil y sección plana o cilíndrica, y pueden alcanzar profundidades de más de 50 metros, dependiendo del tipo y de la composición de los suelos.
Se aplica en áreas con suelos sueltos, compresibles y saturados de agua, como suelos arcillosos y arcillo-limosos. Estos se caracterizan por un esqueleto de material muy débil y un gran espacio poroso, normalmente lleno de agua. La finalidad de los drenes verticales es acelerar el proceso de consolidación de un estrato poco permeable de forma que la distancia al drenaje vertical existente sea reemplazada por la corta distancia de un drenaje horizontal y radial entre mechas. En el gráfico grado de consolidación versus tiempo, tenemos la consolidación de un suelo bajo un terraplén. Contamos con los coeficientes de consolidación vertical y horizontal y se aprecia que el grado de consolidación inducido por la presencia de mechas drenantes es más eficiente que el grado de consolidación sin la existencia de estas. En el siguiente gráfico se ven dos casos. El de la izquierda es un terraplén sobre un suelo blando poco permeable, el cual va a dificultar el ascenso del agua a través de este, y por lo tanto el asiento, el final, aparecerá en un periodo de tiempo largo, tal cual se ve en el gráfico inferior. Y el de la derecha, el mismo terraplén ubicado en el mismo tipo de suelo que ha sido atravesado por drenes verticales que ayudarán a la expulsión del agua, generando así asientos en menor tiempo. Instalación de las mechas drenantes. Antes de iniciarse la hinca, el dren de banda queda sobresaliendo unos decímetros por debajo del extremo inferior del mandril. El extremo del dren se pasa por dentro de la U invertida de redondo de acero, se dobla hacia arriba, se solapa un poco sobre sí mismo y se sujeta con grapas en esa posición. Se baja el mandril sin que se mueva el dren hasta que la chapa quede a tope con la base del tubo. Luego, mediante los equipos requeridos, se baja luego el conjunto sin movimiento relativo entre mandril y dren, hasta que la chapa entre en contacto con la superficie del terreno y se inicia la hinca. Al extraer el tubo una vez finalizada la hinca, la chapa hace el papel de anclaje del dren e impide que éste se vea arrastrado hacia arriba por el tubo, quedando perfectamente instalado. Sección y mandriles típicos. La sección del dren prefabricado suele estar entre los 7 a 10 centímetros de largo y 4 milímetros de ancho. Y los mandriles típicos para drenes de banda son los tres descritos en los siguientes gráficos. La distribución de drenes se puede hacer de tres formas: triangular, cuadrícula y hexagonal. Sin embargo, la distribución más eficaz es la triangular o en tres bolillo, diseñada por Barron en 1948, aunque en la mayoría de casos por razones de instalaciones se utiliza la distribución en cuadrícula, tal como se muestra en la figura. Por otra parte, no debe olvidarse que los drenes son escasamente o nada eficaces cuando la consolidación secundaria es importante. Así pues, no debe usarse drenes en suelos turbosos u orgánicos. Otras condiciones en que los drenes verticales son inútiles son las de arcillas con abundantes inclusiones permeables, es decir, arcillas con capas arenosas, y las arcillas sensitivas, especialmente si los drenes se instalan con métodos de desplazamiento, pues la alteración de suelo puede dar lugar a altas presiones intersticiales iniciales y a una zona de muy baja permeabilidad en torno al dren. Las aplicaciones típicas en las que se usan las mechas drenantes tenemos, por ejemplo, la construcción de terraplenes. Los drenajes verticales pueden ser utilizados para acelerar el asentamiento de terraplenes para carreteras, vías de ferrocarril, pistas o accesos de puentes que deben ser puestos en funcionamiento muy pronto, después de completar la construcción. El preasentamiento puede reducir en gran medida los costos de mantenimiento a largo plazo que se derivarían de extensos periodos de asentamiento durante la vida del proyecto. Fundaciones de tanques agrícolas y áreas para almacenamiento de materiales. Debido a las cargas altas de unidad, los tanques de almacenamiento de líquidos están sujetos al asentamiento en suelos blandos. Los drenajes verticales utilizados junto con un drenaje de banda horizontal puede proporcionar el fortalecimiento rápido de suelos antes de la construcción. Los sitios de almacenamiento de materiales sólidos, carbón, mineral, papel, también pueden beneficiarse del drenaje vertical antes de su uso. Fortalecimiento bajo el agua.
Los drenajes verticales se pueden utilizar para acelerar el asentamiento del suelo por debajo del nivel del agua. La presión diferencial creada por la sobrecarga es tan eficaz bajo el agua como en tierra. Esta técnica se puede utilizar en la preparación para la colocación de secciones de túnel en un lecho de río, por ejemplo. Rellenos sanitarios. Los rellenos se colocan a menudo detrás de paredes de tablestacas o ataguías para usarse como muelles o sitios industriales. El drenaje vertical es un método eficaz para acelerar el asentamiento, de tal modo que el sitio se encuentre disponible para su uso en el menor tiempo posible. Las consideraciones finales que se deben tomar en cuenta al momento de instalar las mechas drenantes o al momento de aplicarlas. Se debe considerar que para mejorar el proceso de consolidación, el suelo debe estar normalmente consolidado o tener una pequeña preconsolidación antes de ser cargado. La sobrecarga debe exceder la máxima presión de preconsolidación para que la utilización de mechas drenantes sea beneficiosa. Igualmente se debe evaluar en ciertos casos la consolidación secundaria, es decir, suelos orgánicos principalmente, en caso de que afecte los asentamientos de postconstrucción, pudiendo solucionarse con una mayor sobrecarga. Es importante mencionar que las mechas drenantes no cumplen una función estructural, excepto tal vez en el caso de aplicaciones para la reducción de potencial de licuefacción. Para el adecuado diseño de la instalación de mechas drenantes con fines de consolidación, requiere el conocimiento cabal de los suelos de fundación, su extensión y propiedades geomecánicas. Los análisis de ingeniería deben incluir predicciones de cantidad y el ritmo de asentamientos durante y después de la construcción e indicar la estabilidad del terraplén durante las etapas de construcción. Para los análisis de consolidación, la investigación geotécnica debe de definir la extensión y profundidad de los estratos compresibles y asegurar la toma de muestras inalteradas de alta calidad para determinar presiones de preconsolidación, coeficientes de compresibilidad y de consolidación tanto verticales como horizontales. Nos queda claro que las características geotécnicas del suelo blando son paupérrimas y para contrarrestar esta problemática se ha buscado tratamientos de mejora. Una clasificación de los distintos métodos de mejora del terreno es la adoptada por el Comité Técnico 17, en la que se encuentran divididos en 5 grandes categorías. Categoría A y B busca la mejora sin adiciones, destacando la mejora por compactación superficial, sustitución del material y precarga. Categoría C busca la mejora con adiciones. Los métodos que destacan son columnas de grava y mechas drenantes. Categoría D busca la mejora mediante inyección. Destaca el jet grouting o también llamado suelo cemento. Categoría E busca reforzar mediante anclajes. Frente a la posibilidad de transmitir las tensiones hasta un sustrato competente, se explicará la mejora del suelo con drenes y columnas de grava. Ahora bien, el gráfico muestra un terraplén apoyado en un suelo blando. El caso A representa una situación sin tratamiento. El caso B, una mejora con drenes. El caso C detalla el tratamiento con columnas de grava. En la gráfica tiempo versus asentamiento detalla un análisis teórico numérico, donde la mejora del suelo con columnas de grava y drenes tiene un menor tiempo de consolidación y un asiento reducido. Columnas de grava. El tratamiento consiste en la introducción de un relleno granular para formar columnas densas de grava, las cuales conjuntamente con el suelo natural crean un sistema integrado donde la diferencia de rigideces provoca una redistribución de las tensiones aplicadas. Por lo tanto, se aumenta la resistencia en conjunto, disminuyendo los asientos. A su vez, constituye excelentes drenes verticales que aceleran la consolidación bajo la sobrecarga, ya que favorece la disipación de las presiones intersticiales en el suelo blando. Objetivos. Busca acelerar el proceso de consolidación, reducir asentamientos, aumentar la capacidad portante del suelo. Diseño. Consiste en dimensionar la configuración que éste tendrá. La grilla puede ser rectangular o triangular. El rango del diámetro es de los 60 a 130 centímetros. El valor promedio utilizado es 80 centímetros. La profundidad varía según la situación del terreno. El tamaño de grava son de 10 milímetros a 35 milímetros. El método columna de grava tiene dos formas de aplicación. La primera, vibrosustitución o vibrocompactación por vía húmeda.
aplicable a suelos que tienen un nivel freático alto, recomendado a suelos fangosos, tales como la región selva. La perforación se realiza mediante lanzas de agua. Para rellenar hay que sacar el vibrador y empujar las gravas desde la superficie y volver a introducir el vibrador para la compactación en intervalos de 60 a 120 centímetros. La segunda forma, vibrosustitución o vibrocompactación por vía seca. Consiste en la hinca del vibrador y un tubo de la conducción de grava, sin extracción del material. Se utiliza aire comprimido como medio del barrido y ayuda para la conducción de la grava desde una tolva superior hasta la descarga por el extremo inferior del equipo. Las partes del equipo se muestran en el gráfico. La ejecución de columnas de grava en el mar. En caso de proyectarse la mejora de suelos marinos para una posterior colocación de diques de cajones, muros de escollera, la ampliación de puertos, muelles, etc., se fija en la ejecución 3 métodos habituales. Método de la banqueta de grava. Se requiere la ejecución previa de una banqueta de grava sobre el estrato blando. Luego se introduce el vibrador a través de la banqueta hasta alcanzar el terreno resistente. El vibrador se levanta en intervalos de 50 a 100 centímetros para la compactación. Las alturas de columna pueden alcanzar de 10 a 15 metros. Método del tanque superior. El proceso es la misma que la vibrocompactación por vía seca. Se puede garantizar columnas de 20 a 25 metros. Método de la bomba de grava. A diferencia del anterior, este lleva un sistema de bombeo adicional que puede garantizar columnas de 50 a 55 metros de profundidad. La aplicación en reservorios evita recurrir a la cimentación en pilotajes, una alternativa para reducir los asientos totales y diferenciales. La aplicación también se da en edificaciones, que se utiliza para mejorar la capacidad portante. Además, se puede dar también en línea ferroviaria, terraplenes y en acceso a puentes.